Hola, mi nombre es Arantxa Burgos y junto con mi compañera Mariluz hemos realizado este vídeo. En el vídeo presentamos el diseño de un sistema de control utilizando la metodología MEIA. MEIA es una metodología para ingeniería de automatización. MEIA combina la madurez de las disciplinas de ingeniería de software junto con los métodos y estándares del campo de la automatización industrial para el desarrollo de software de control para la automatización de procesos industriales. La metodología MEIA guía a los desarrolladores y desarrolladoras de software de control que, partiendo de la especificación de requisito, va pasando por el análisis, el diseño, hasta la implementación y explotación. Para ello, la metodología se estructura en un conjunto de fases y cada una de ellas, a su vez, en un conjunto de pasos. El ejercicio que vamos a desarrollar es el de transferencia de piezas. Se trata de un sistema muy sencillo que dispone de un alimentador por gravedad que permitirá la entrada de piezas al sistema, a la máquina, dos cilindros, el cilindro A y el cilindro B, que permitirán transportar o trasladar esta pieza desde la entrada hasta la posición de salida. A su vez, dispone de un panel de operación con dos pulsadores que se utilizarán para la puesta en marcha y la parada de la máquina. El sistema que queremos desarrollar, el sistema de control, se comunicará con la máquina transfer, con el proceso, a través de las salidas, y con eso conseguirá dar diferentes órdenes. En este caso, ¿qué tipo de órdenes? Bueno, avance del cilindro A o retroceso del cilindro A, con A más y A menos, y avance del cilindro B y retroceso del cilindro B con las señales B más y B menos. Estas serán las salidas del sistema de control, que se convierten lógicamente en entradas al proceso, que son las que van a mover estos dos actuadores. Y el proceso informará al sistema de control a través de las salidas que constituirán las entradas al sistema de control, que es la información que procede de los sensores y del panel de operación. Así, la información que recibirá el sistema de control será la situación de los cilindros, si están extendidos o recogidos. Para eso, en el cilindro A están los sensores A1 y A0, en el cilindro B los sensores B1 y B0, y también hay un detector de piezas para saber cuándo una pieza cae del alimentador por gravedad. Y por otra parte, se recibirá también las señales del pulsador de marcha y el pulsador de paro. Como se ha mencionado, la metodología MEIA está estructurada en fases. En concreto, se tratan de 6 fases. Las fases están relacionadas con los modos de operación del sistema, de tal forma que en la fase 1 trabaja el modo de funcionamiento automático, en la fase 2 se trabaja el modo manual, el modo de pruebas en la 3, fallos en la 4, el paro de emergencia en la 5 y en la fase 6 se trabaja la producción normal. En este ejercicio vamos a trabajar la fase 1, secuencia principal, modo automático, y la fase 6, producción normal. En la fase 1 analizaremos cómo se organiza el arranque del sistema en modo automático como la parada programada del mismo. Para ello, trabajaremos el análisis en 6 pasos. En el primer paso, solicitud de funcionamiento automático, se analiza la forma de activar o poner en marcha el sistema en este modo automático. En nuestro caso, el modo de funcionamiento automático comenzará cuando se accione el pulsador de marcha. En el segundo paso, condiciones iniciales y de seguridad o inicialización de la parte operativa, se analiza cuál debe ser la situación de partida conocida y segura en la que debe estar el proceso o la máquina cuando se solicita su funcionamiento automático. Además, habrá que considerar qué acciones se deben realizar para alcanzar dicha situación. En la máquina transfer se considera que en el funcionamiento normal del proceso este se ha podido detener y quedar alguna pieza en el sistema. Por lo tanto, deberemos analizar e identificar qué acciones se deben realizar para asegurar que no quede ninguna pieza en la máquina. Tras finalizar la limpieza de piezas dentro de la máquina, también deberemos
asegurar que los cilindros se encuentren en sus posiciones iniciales, es decir, ambos cilindros recogidos. En el siguiente paso, el paso 3, marcha de preparación, se analiza la necesidad de realizar determinadas tareas para preparar el sistema antes de comenzar la producción. Cuando se tienen almacenes, como es en este caso, una de las tareas a realizar o una de las consideraciones a tener es que estos almacenes se encuentren cargados antes de empezar la producción. En este caso no se requiere, ya que el almacén no se ha considerado parte de este problema. En el cuarto paso, solicitud de paro a fin de ciclo, se debe determinar la forma de solicitar que se detenga el proceso. En este caso en concreto, cuando se accione el pulsador de paro del sistema, se considera que se solicita este paro a fin de ciclo. En el quinto paso, fin de proceso, se analiza cuándo se da por finalizado el proceso y se debe identificar aquellas señales que nos indican que esto ha sucedido. En la máquina transfer se considera que el proceso finalizará cuando el cilindro B expulse la pieza en curso. Por último, en el paso 6, marcha de finalización, se analiza la necesidad de realizar determinadas acciones al finalizar la producción. En la máquina transfer en concreto no se requiere realizar ninguna marcha de finalización. El siguiente paso consiste en particularizar la plantilla Gracet denominada secuencia principal. Este Gracet será el encargado de dar paso a otros Gracet auxiliares denominados condiciones iniciales y de seguridad, marcha de preparación y marcha de finalización, siempre y cuando las características del sistema así lo requieran. En la máquina transfer, tanto la marcha de preparación como la marcha de finalización no serán necesarios, de tal manera que se anulan las etapas de la secuencia principal y no será necesario desarrollar estos Gracet auxiliares. Como resultado de la fase 1 se han desarrollado dos Gracet, la secuencia principal particularizada con el análisis realizado en los pasos y las condiciones iniciales, donde se han desarrollado aquellas acciones que han permitido vaciar de piezas el sistema y asegurar que los cilindros se encuentran recogidos antes de comenzar la producción normal. La relación entre la secuencia principal y el Gracet auxiliar de condiciones iniciales se da utilizando las señales de control internas, solicitud de condiciones iniciales y fin de condiciones iniciales. El sistema funcionará de la siguiente manera. Cuando se dé al pulsador de marcha, la etapa 0 de la secuencia principal dejará de estar activa, se franqueará la transición y se activará la etapa 1. En ese momento también se activará la señal de solicitud de condiciones iniciales que originará que el Gracet de condiciones iniciales empiece a evolucionar. Para la realización del Gracet de condiciones iniciales, en el análisis se ha considerado que la máquina se ha podido detener en el funcionamiento normal, con lo cual habrá que garantizar que no haya quedado ninguna pieza a medio transportar en la máquina transfer. Para ello, lo primero que se hace es evaluar el cilindro A. Si este no esté atrás, quiere decir que se ha podido detener mientras se estaba extendiendo y transportando una pieza, con lo cual lo que se hace es hacer avanzar al máximo el cilindro y luego hacerlo retroceder. Y de la misma forma, por si ha podido quedar una pieza en el tramo del cilindro B, este se hará avanzar y retroceder. De tal forma que cuando se activa la etapa 16 del Gracet de condiciones iniciales, sabemos con seguridad que no hay ninguna pieza en el sistema y que ambos cilindros se encuentran recogidos. Al activarse la señal de fin de condiciones iniciales, la secuencia principal evolucionará, activándose la etapa 2 y con ello la señal de producción normal. El Gracet permanecerá en esta etapa o en este estado hasta que se dé al pulsador de paro solicitando el paro a fin de ciclo. En ese momento se franqueará la transición, se activará la etapa 3 y con ella la señal de paro a fin de ciclo. Una vez que el proceso finalice, se franqueará la última transición, activándose de nuevo la etapa inicial y el sistema podrá volver a funcionar cuando se dé de nuevo al pulsador de marcha. Finalizada la fase 1, pasaremos ahora a trabajar en la fase 6, producción normal.
En la fase 6 se realiza el análisis de las operaciones del proceso, se establece el orden de realización, definiéndose de esta forma el ciclo normal de producción. En esta fase se identifican, analizan y diseñan los procedimientos que realizan dichas operaciones. Para ello, en los procedimientos se deberá tener en cuenta las señales de control provenientes del resto de fases. El primer paso de análisis de esta fase es la identificación de las operaciones del proceso. Para la máquina transfer, la única operación identificada es transportar piezas. En el paso 1 se analiza o se establece la forma de poner en marcha el procedimiento. En la máquina transfer, cuando se activa la señal de producción normal, sabemos que el sistema está preparado para funcionar. Y cada vez que se detecte una pieza en la salida del almacén, es decir, cada vez que ese 1 está activo, se podrá empezar a transportar dicha pieza. El segundo paso, descripción del procedimiento, se ha dividido en dos subpasos. En el primero se identifican las señales externas y señales internas, y en el segundo se establecen qué tareas a realizar y el orden a cumplir con el propósito del procedimiento, en este caso transportar una pieza. En la máquina transfer, cuando se detecta una pieza por el sensor S1, el cilindro A la empujará hasta situarla frente al cilindro B y después de que A haya retrocedido, el cilindro B las lleva hasta la posición de evacuación. El paso 3 analiza la posibilidad de un paro en estado intermedio. Por último, el último paso deberá identificar en qué momento hay que parar este procedimiento. En la máquina transfer, cuando el sistema pase al estado de paro al fin de ciclo, no se seguirán transportando nuevas piezas. El gracet resultante de esta fase realiza el transporte de piezas. Mientras esté activada la señal de producción normal y cada vez que se detecte una pieza en S1, la pieza se traslada. El cilindro A avanza y empuja la pieza hasta situarla frente al cilindro B, y después de que A haya retrocedido, el cilindro B la lleva hasta la posición de evacuación. Una vez que el cilindro B haya retrocedido, se activa de nuevo la etapa inicial, estando el sistema preparado para transportar una nueva pieza. El diseño final de la máquina transfer estará constituido por 3 gracets. La secuencia principal, que guiará el arranque y la parada del proceso, el de condiciones iniciales, que llevará el sistema a una situación conocida y segura, y el gracet de producción normal, que realizará el transporte de las piezas. El sistema funcionará de la siguiente manera. Cuando se dé al pulsador de marcha, la secuencia principal evolucionará desactivándose la etapa 0, franqueándose la transición y activándose la etapa 1. En ese momento se activará la señal de solicitud de condiciones iniciales, que hará evolucionar al gracet de condiciones iniciales. Cuando el gracet de condiciones iniciales finalice, se activará la señal de fin de condiciones iniciales y en ese momento sabemos ya que no hay ninguna pieza en el sistema y que ambos cilindros se encuentran recogidos. En ese momento, en la secuencia principal, se franqueará la transición activándose la etapa 2 y con ella la señal de producción normal, que indica a los gracets de producción normal, en este caso solo al gracet de producción normal, que se puede empezar a transportar piezas. En el momento que una pieza se sitúe en la posición S1, este gracet empezará a evolucionar, haciendo avanzar al cilindro A hasta que esté completamente extendido, retrocediendo el cilindro A hasta que se encuentre recogido, avanzando el cilindro B hasta que esté completamente extendido y retrocediendo este cilindro hasta que esté completamente recogido. En ese momento, si hay situado otra pieza, el gracet continuará realizando o transportando las piezas que se sitúen en S1. En el momento en que se dé al paro, la secuencia principal evolucionará activándose la etapa 3 y desactivando la señal de producción normal. De tal forma que cuando el gracet de producción normal llegue a su etapa inicial, este quedará detenido en esa etapa, marcándose el fin del proceso.
El gracet de producción normal seguirá evolucionando hasta transportar la pieza en curso, y en el momento que se active la etapa 20 se da la condición de fin de proceso. El gracet secuencia principal evolucionará y se activará de nuevo la etapa inicial. El sistema estará detenido en su situación inicial y para volver a comenzar el transporte de piezas será necesario dar de nuevo al pulsador de marcha.